Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Renato Campos y bienvenidos a un nuevo Watchlist para esta semana. Ya estamos a pocos días de finalizar el mes, hoy día es 29 de octubre y comenzamos entonces a revisar las principales ideas y también lo que ha sucedido en el mercado durante las últimas jornadas. Como ustedes pueden ver, comenzamos la jornada o bien esta tarde el análisis con el dólar a nivel internacional, que se posiciona nuevamente por sobre los 96 puntos luego del rechazo que veíamos el día viernes pasado. Ahora, lo más interesante del gráfico del dólar a nivel internacional es el nuevo testeo que hace a la línea de tendencia que ya habíamos comentado anteriormente, por esto que pareciera ser que esta zona en torno a los niveles o esta directriz que el mercado ya viene dibujando parece ser interesante, aún más cuando la divergencia que marca el RSI a nivel de gráficos diarios también lo podría hacer, sobre todo cuando el precio no logra superar máximos anteriores y comenzamos a ver velas de desaceleración durante las últimas jornadas que podrían proyectar entonces un potencial descenso. Ahora bien, si revisamos un gráfico semanal, efectivamente el impulso alcista continúa a favor del dólar, pero esto no quiere decir que podamos ver cambios en la dirección del mercado y es por esto que podríamos entonces estar especulando con respecto a alguna caída que este pueda mostrar. Ahora, ¿cuál es el dato más interesante que podríamos estar prestando atención? Es la potencial ruptura de línea de tendencia que podemos ver en este gráfico de 4 horas, que lo vamos a poder ver en un gráfico de 1 hora, o como también un gráfico de 1 hora que muestra entonces una potencial figura de hombro cabeza a hombro, como ustedes se pueden dar cuenta en pantalla. Aquí lo vamos a dejar para que lo puedan entonces considerar durante las próximas horas de transacción. Ruptura de la potencial línea de tendencia, por supuesto que nos daría entonces un escenario bajista y aún más cuando a corto plazo comenzamos a ver divergencia en el precio con respecto al RSI. Fíjense, un RSI bajista, un precio que parece dibujar un hombro cabeza a hombro, entonces esto habla de una desaceleración del mercado y por ende una caída. Ahora, ¿cómo jugar este tipo de estrategias? Por supuesto, este escenario, lo que nosotros habitualmente hacemos ante esta divergencia, estas figuras de cambios de tendencia, es buscar el desarrollo del segundo hombro. Entonces lo que nosotros estaríamos haciendo es buscar posicionarnos en corto a partir de los niveles actuales y buscar niveles de soportes importantes para el mercado, como lo son la zona de los 95-60 aproximadamente. Los niveles de stop, por supuesto, que deben estar por sobre los máximos anteriores o bien por sobre los máximos actuales, pero para darle un poco más de rango de volatilidad al mercado podríamos situarlo en torno a los 96,75 puntos aproximadamente para el dólar a nivel internacional, dejándonos una relación de riesgo-retorno bastante interesante de 1:2 aproximadamente. Ahora, la estrategia puntualmente iría a venir a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos, que sería el primer objetivo, y luego de eso esta zona de soporte o bien este pivote en torno al 95.50, como ya lo hemos comentado, que es el 61,8 del impulso bajista que hemos también revisado con anterioridad. Ahora, no podemos dejar de revisar este hombro cabeza hombro invertido que el dólar a nivel internacional podría estar desarrollando. Fíjense, acá tenemos un primer hombro por la izquierda, un segundo hombro, y por lo tanto la extensión de esto debería venir a buscar un nuevo máximo. Por eso que no descartamos aún un escenario alcista para el dólar a nivel internacional, sobre todo con la situación que está sucediendo alrededor del mundo. La Reserva Federal sigue subiendo su tasa de interés, los bonos a 10 años de Estados Unidos están por sobre el 3% de rentabilidad y obviamente el escenario es todavía muy álgido en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y por eso es que el dólar podría todavía seguir mostrando un escenario de apreciación. Ahora, sin embargo, a pesar de este hombro cabeza a hombro y todas estas figuras que podrían adelantar una nueva apreciación del dólar, creo que o bien sigo revisando mi escenario bajista para el dólar a nivel internacional. De hecho, al mirar el gráfico mensual vamos a poder ver una vela totalmente alcista, que no deberíamos descartar entonces un ataque hacia la zona de los 97,60, como lo hemos comentado para esa figura de hombro cabeza a hombro, y es donde finalmente el 61,8 del último impulso bajista que se dibuja entre el año 2017 y 2018 aproximadamente debería darnos la razón para seguir buscando entonces un descenso o bien líneas de testeo hacia estas zonas de soporte para el dólar a nivel internacional. Este era uno de los escenarios que estuvimos revisando prácticamente hace 2 meses atrás, un escenario alcista hacia la zona del 61,8 del último impulso bajista, lo repetimos nuevamente.
En el caso del euro dólar, el escenario es elocuente. Al tener un fortalecimiento del dólar o bien una debilidad del euro, podemos entonces seguir viendo un escenario bajista para el par, considerando obviamente la figura hombro cabeza hombro que estuvimos revisando la semana pasada. Aquí tenemos una zona de soporte en torno a los 1.1470, 1.1460, y luego de eso entonces podríamos buscar una proyección bajista hacia la zona de los 1.13, 1.1290 aproximadamente para estar considerando mínimos y máximos decrecientes que parecen obviamente darle la razón a nuevos descensos. Inclusive esta figura de tipo triángulo podría estar dando un pretexto bastante interesante para seguir revisando caída en la cotización del euro frente al dólar. Ahora, no me parece que el euro frente al dólar sea uno de los instrumentos más interesantes para seguir buscando cortos, pero sí lo puede ser el neozelandés frente al dólar, que como ustedes se van a poder dar cuenta en un gráfico semanal, hay un rechazo por completo de la caída del impulso alcista durante las últimas 2 semanas que veíamos anteriormente. Luego de eso tenemos un rechazo en conjunto a la línea de tendencia bajista, y este rechazo se da en torno al 61,8 de esta caída que el mercado mostró. Por lo tanto, el rebote que mostró o bien que presentó el día viernes pasado es momentáneo y es una zona en la cual nos da posibilidades para buscar posiciones en corto en el par. Fíjense, tenemos entonces secuencia bajista, máximo y mínimos decrecientes, y por acá tenemos entonces un Fibonacci, el 61,8 se respeta, y vemos entonces un nuevo impulso bajista que estaría controlando o bien estaría controlado por los vendedores durante las próximas jornadas. Aquí es donde finalmente un escenario de una relación de riesgo-retorno 1:1 como una operación bastante interesante me resulta muy atractivo. El buscar entonces un stop por sobre los máximos anteriores y luego de eso venir a buscar un objetivo de caída hacia los mínimos anteriores, y a mi parecer, de acuerdo a la fortaleza que el dólar podría venir o bien podría seguir mostrando, deberíamos buscar entonces un descenso incluso un poco más agudo, más abrupto, y es donde estaríamos buscando niveles por debajo de los 1.64 para tener en consideración entonces en el par del neozelandés frente al dólar. Aquí me parece que es la figura más interesante de la semana, un neozelandés frente al dólar que muestre una depresión en su cotización y ir a buscar esta zona de mínimo o bien los mínimos anteriores que venía registrando el par en 2015, en septiembre del 2015. Por lo tanto, deberíamos seguir buscando cortos en el neozelandés frente al dólar. En el caso de los movimientos álgidos que veníamos revisando para el dólar frente al yen, mantiene una zona de lateralidad entre la zona de los 112.70 aproximadamente y los 112. Y los descensos que ya veníamos revisando durante las últimas jornadas parecen obviamente o bien parecen dar una nueva proyección bajista hacia la línea de tendencia que estuvimos considerando hace algunos días atrás, pero con los impulsos, las recuperaciones que el mercado mostraba, la descartábamos por ese entonces. Ahora vuelve a estar vigente la idea de venir a buscar esta zona de los 111.50 aproximadamente para el par, pero a mi parecer el hecho de que el mercado respete este 38.2 es simplemente un impulso muy débil de caída, sobre todo también por el margen que muestra la renta variable, que ya acercándose a niveles de soporte, por ejemplo en el S&P, la zona de los 2.550, los 2.600 puntos, parece ser una zona de soporte más que importante que ha logrado aguantar el mercado durante los primeros meses del año 2018. Es por eso que me parece muy poco probable que caiga por debajo de los 111.50. Y ¿cuál es lo más importante durante las próximas, esta semana y la siguiente? Es que el mercado o bien el par no pierda la zona de los 111.97 y los 112 yenes por dólar finalmente, que es donde está el 61,8 de Fibonacci del último impulso alcista. De hecho, esto es mucho más claro en un gráfico semanal para aquellos que lo tengan en consideración. Fíjense, gráfico semanal lo muestra en torno a 111.50, ese impulso anterior, o bien podríamos estar mirando este otro que estaba en torno a los 112, como ya lo comentábamos. Hay algunos ajustes que se pueden hacer al mercado, me parece que puede ser tanto ese impulso como el siguiente, que estaríamos entonces en torno a los 111.60, 111.50 para estar considerando los niveles de soporte o bien lo que el mercado estaría aguantando durante las próximas jornadas. En el caso del dólar frente al peso chileno, me es interesante un nuevo testeo hacia la zona de los 696, 700 pesos por dólar aproximadamente, que es donde el mercado, fíjense lo que hace en el RSI, rompe las líneas de tendencia o bien la secuencia alcista que en un gráfico semanal mostraba, y lo que podría llegar a hacer es un retesteo de esta directriz alcista, pero más interesante aún que en un gráfico diario
el RSI sigue mostrando divergencias, por lo tanto el RSI podría venir a buscar nuevamente niveles en torno a los 70, acentuar la divergencia con respecto al precio, y es donde se podría dibujar entonces un posible doble techo para la cotización del dólar frente al peso chileno. Como ustedes bien saben, yo en el largo plazo soy bajista en el tipo de cambio local. No he sido muy asertivo en mis predicciones de corto plazo para el tipo de cambio, pero aún así sigo revisando un escenario bajista para la cotización, así que a partir de estos niveles vuelven a ser zonas muy atractivas para considerar cortos, sobre todo porque los stops de las posiciones anteriores, aquellos que la hayan considerado o no, deberían estar por sobre los 700 pesos por dólar para estar muy atentos durante las próximas jornadas. La continua apreciación del dólar podría venir entonces a buscar esta zona, así que vamos a seguir muy atentos a este desempeño que venga a mostrar el dólar frente al peso chileno. En cuanto a los commodities, repito, el escenario alcista para el oro continúa, el cobre sufre buscando la zona línea de soporte que ya venía manteniendo durante las últimas jornadas, y el S&P el día de hoy vuelve a marcar nuevos mínimos del mes, nuevos mínimos del trimestre. Y es por eso que deberíamos estar muy atentos a escenarios de recuperación. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que más me interesa o bien lo que más me preocupa o bien me pone en alerta son las divergencias que el mercado comienza a mostrar. Fíjense, mínimos decrecientes en el precio, y el RSI muestra mínimos crecientes para su cotización. Si nos acercamos, vamos a seguir revisando divergencias. Fíjense, divergencia en el RSI, divergencias con el precio, mínimos decrecientes, mínimos crecientes para el RSI, y es por eso que vamos a seguir siendo alcista en la renta variable americana, como ustedes se pueden dar cuenta, que es donde ajustamos un poco las líneas de tendencia para que lo puedan tener en consideración, pero cualquier movimiento por sobre los 2.700 para la renta variable en Estados Unidos, vamos a buscar entonces nuevas posiciones de compra para estar considerando durante los próximos días de transacción. Así que bueno, repito, en el frente al dólar, buenas intenciones de ir corto en el par, dólar frente al peso chileno, posible nueva divergencia o que se acentúe la divergencia en la cotización en torno a los 700 pesos por dólar. Euro dólar va a seguir bajo presión de acuerdo al fortalecimiento del dólar. Caídas para el dólar yen hacia la zona de los 111.60, 111.50 aproximadamente. Y en el caso de la renta variable en Estados Unidos, divergencias que comienzan a mostrar entonces una potencial escenario de recuperación, o que el mercado va mostrando entonces una caída en la fuerza relativa que nos muestra el precio. En el caso del DAX, el precio está en torno a la media móvil de 50 periodos en un gráfico mensual, muy atento entonces al cierre de este mes, que van a estar dentro de los próximos días, de aquí al día miércoles, para que lo podamos tener considerado, y lo vamos a estar comentando por supuesto a lo largo de los próximos días y a lo largo de la próxima semana, para ver cómo vamos a estar jugando estas estrategias de mediano y largo plazo para la renta variable en Europa. Muchas gracias a todos, espero obviamente que si tienen consultas me la pueden hacer llegar a través del chat de traders que ustedes tienen a través de WhatsApp, y recuerden que este video es privado, así que solamente ustedes como usuarios premium tienen acceso a esta información. Se lo agradezco, que tengan una muy buena tarde, nos encontramos el día de mañana nuevamente en un Watchlist Webinar, como es habitual los días martes a las 5:30 de la tarde, hora de Chile. Buenas tardes.